amigos, regresamos a Argumentos. El doctor Claudio Fermín se encuentra en nuestros estudios, sociólogo, doctor, estudioso, bueno, dirigente político, además presidente de Soluciones para Venezuela. Está en nuestros estudios para conversar sobre ese gran diálogo nacional que se realiza entre el gobierno y diferentes factores de la oposición. Plataforma Unitaria también estuvo ayer presente en ese proceso de diálogos, así como otros sectores de la oposición. Para la Plataforma Unitaria, ellos son la verdadera oposición. Señor Fermín, ¿cómo responden ustedes también a estas declaraciones? Hace momentos dentro de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez hacía también unas declaraciones al respecto. Bienvenido. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a Globovisión por la invitación. La verdad es que no salimos de un problema para entrar en otro, ¿eh? Es una majadería, es un empeño en el conflicto que tenemos que superar. Yo quiero informarle al país que este diálogo que se está celebrando de nuevo en la Asamblea Nacional tiene una intención conveniente, positiva, porque las elecciones presidenciales han de celebrarse este año. Pero la Constitución Nacional no establece una fecha para celebrar esas elecciones. Entonces, eso ha quedado desde 1999, cuando se aprobó la nueva Constitución, a discreción del Consejo Nacional Electoral. Esa es su atribución. Y que normalmente o regularmente se hacía en el mes de diciembre. Claro, esa es su atribución. Podríamos decir de una manera pasiva, bueno, esperemos que el Consejo Nacional Electoral fije la fecha. Sin embargo, la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez la preside, Luis Eduardo Martínez está allí también y los demás diputados. Ellos han tomado una iniciativa que es buena. Ellos han tomado la iniciativa de consultar a diferentes sectores del país, empresarios, comunicadores, gente de la cultura, religiosos, partidos políticos también, bueno, para ver qué ideas tiene cada sector sobre el calendario, a fin de que un tema de tan alto interés le sea comentado, le sea propuesto al Consejo Nacional Electoral, quien tiene la atribución, le sea dicho como un insumo: mire, estos sectores piensan que las elecciones deben ser en tal fecha, que deben tener tales garantías. Y así hemos tenido ya, Rosa, 3 sesiones. ¿Y bajo qué argumentos presentan esa fecha los distintos sectores, doctor Fermín? Bueno, mire, en estas 3 sesiones que hemos tenido ha habido distintas consideraciones. Algunos de los presentes, por cierto, son 9 partidos del Polo Patriótico y 33 partidos de diferentes matices de oposición. Es decir, que es una colectividad política amplia, plural. Allí algunos han dicho, para que tú veas lo que son las cosas, ¿no? Algunos han dicho, mire, sigamos con la fecha que se estableció en el diálogo de Barbados. Es decir, que la gente que está allí, que está siendo despreciada, ninguneada por la plataforma, más bien ha dicho, vamos a ver qué fecha propuso la plataforma. Algunos de los presentes pusieron como referencia el segundo semestre porque se había discutido eso en Barbados. Otros han expresado que la fecha debe estar acorde con que se cumplan todos los prerequisitos de testigos de mesas, de auditorías de las máquinas, de formación del personal electoral. Otros, como fue el caso nuestro, Soluciones para Venezuela, hemos expresado nuestra preocupación desde hace mucho tiempo por lo dañino que ha sido este empeño de algunos sectores de seguir reclamando más bloqueo económico contra el país, más sanciones económicas contra el país. Es un chantaje permanente que, si no se satisface tal o cual solicitud de un sector, entonces reclaman más bloqueo y consiguen que sus tutores o que sus amigos de otras potencias asomen la amenaza del bloqueo. Entonces, yo he planteado que de aquí a diciembre, cuando sería la fecha ideal, porque ya está concluido el periodo y se podría evaluar de manera completa, pero de aquí a diciembre va a aguantar un país que tenía expectativas de que se acomodaran algunos sectores económicos, que hubiese reactivación en tal o en cual área. Y que esa amenaza está hasta abril, la de las sanciones. Y esa amenaza permanente de más sanciones, de más bloqueo, la vamos a aguantar hasta diciembre. ¿Puede el país soportar
esa amenaza de agravamiento de la crisis simplemente por una razón electoral. Entonces yo creo que a los venezolanos a todos nos conviene, de cualquier tendencia política, religión, lugar de origen, nos conviene que el país se normalice, que las elecciones, que son sin duda un elemento de perturbación bajo este esquema de la confrontación extrema, se realicen cuanto antes, pero creemos que aún pidiendo que se realicen cuanto antes, no se puede improvisar. Tiene que ser un tiempo prudente. ¿Qué significaría ese cuanto antes para ustedes? Por ejemplo, fecha. En Soluciones para Venezuela propusimos la segunda quincena de agosto, primera quincena de septiembre. Y si me pides una fecha, yo diría el domingo 1 de septiembre. Pero lo cierto es que no solo nosotros hicimos esta propuesta, sino que hubo muchísimas otras proposiciones de fecha. Se ha discutido sobre las garantías, sobre el voto de los jóvenes y de los primeros votantes, que millones de primeros votantes no necesariamente son jóvenes. En Venezuela tenemos, en virtud de tanta campaña a favor de la abstención, en virtud de tanta campaña sucia contra quienes llamábamos a votar, en virtud de hacerle creer a la gente que ser honesto es no votar, aquí hay muchas personas que deberían haber votado ya 3, 4 veces y van a ser primeros votantes porque nunca han votado. Entonces hemos discutido la necesidad de jornadas extraordinarias de inscripción en el registro electoral, de depuración del registro electoral. El voto de los venezolanos en el exterior ha sido también tema de discusión y de conversación. Han sido jornadas muy productivas. Por cierto, uno de los elementos que fue recibido con más agrado por parte de nosotros fue cuando Jorge Rodríguez nos informó en la penúltima reunión que él había sostenido ya varias reuniones con la plataforma unitaria. Sí. Y que esos dirigentes de la plataforma unitaria habían sido convocados todos a estas mismas reuniones, pero que se habían abstenido de ir, pues es su derecho no ir, pero que todos habían sido convocados. Eso a nosotros nos llamó gratamente la impresión, porque revela una actitud de reconocer al otro, de reconocer a todos, de tratar de vernos la cara los venezolanos que tenemos diferentes posiciones y deliberar sobre las mismas. Por eso yo tengo que confesar que nos sorprendió ingratamente, y algunos tendría que utilizar otra palabra, a algunos les indignó que una de las observaciones que hiciese la plataforma unitaria a través de Gerardo Blay ayer en su reunión con Jorge Rodríguez era que ellos le pedían a la Asamblea Nacional y al gobierno que se reuniese solo con ellos, no con la oposición de mentira. Bueno, es decir, es algo absurdo esta actitud segregacionista, esta actitud de discriminación, en un momento cuando el diálogo lo que significa es tratemos de limar asperezas, de ver cómo sacamos adelante un proceso electoral bueno para que gane quien tenga más respaldo. No sé qué llaman oposición de mentira. ¿Será que la oposición de verdad para Blay es los que promueven golpes de Estado, los que piden bloqueo económico, los que respaldaron como ellos el interinato, que fue una estafa absurda, una estafa insólita contra Venezuela, y desde ese interinato se arroparon multitud de decisiones, no solamente ligadas a la corrupción, sino lesivas al interés nacional? O sea, ¿qué es la oposición de verdad? La que promete venganza, la que promete retaliación. Entonces, este es el problema de fondo, Rosa, que hay sectores políticos cuyo hábitat es el desentendimiento, su hábitat es la confrontación extrema. De allí es que obtienen su plusvalía de agitar a la gente, de tratar de capitalizar el descontento, no denunciando las cosas muchas incorrectas que tenemos hoy en la economía, en la sociedad venezolana, sino capitalizan el descontento metiendo el dedo en la llaga, tratando de azuzar para que haya revanchismo, para que haya retaliación. Esa es la oposición de verdad. Eso es lo que se ofrece si se llega a gobernar. Venganza, conflictividad permanente. Así vamos a sacar adelante la economía. Entonces yo quiero reiterar, en nombre de Soluciones para Venezuela, no estoy autorizado en nombre de los demás, pero puedo decir que de los otros 32 partidos políticos, lo que he escuchado y de manera tajante es una
un compromiso con el diálogo, con el entendimiento, con ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo no es un delito. Ponerse de acuerdo no tiene por qué avergonzar a nadie. Ponerse de acuerdo es hacer concesiones, es buscar puntos intermedios para que saquemos al país adelante, y todos queremos que estas elecciones sean elecciones transparentes, sean elecciones con participación. Entonces yo espero que este conflicto, yo vi la declaración de Jorge Rodríguez antes de que empezáramos nuestra conversación, y veo su tono de disgusto, porque también este reclamo de la plataforma unitaria es como diciéndole que ese diálogo que ellos están intentando, eso no sirve para nada, eso no tiene ningún valor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene valor en el país? Más conflicto, más confrontación. La gente lo que dice es, oye, la oposición se tiran más entre ellos que en criticar a la gestión gubernamental. ¿Qué puede decir usted al respecto? ¿Cómo superar esta traba que hoy tiene la oposición? El país en general tiene un problema de desentendimiento, la confrontación extrema, la polarización extrema, todo, nada, la extinción del contrario, creyendo que ese es un indicador de mística o de ser aguerrido. Bueno, se ha ido apropiando este lenguaje guerrerista, este lenguaje bélico, se ha ido apropiando de la política venezolana, y bueno, ese es el contexto cultural en el que estamos debatiendo política en estos últimos años. Así que cada vez que hemos hablado de distensión, cada vez que hemos hablado de entendimiento, cada vez que hemos hablado de sentarse sectores diferentes, pues uno se expone a una catarata de injurias y de insultos, porque cada quien quiere suponer de aquí y de allá que si uno se va a entender con otra persona o con otro grupo es porque hay algo oscuro por debajo. Sí. Es decir, se les olvidó que hay algo que es el interés nacional, que es la conveniencia del país. Así que yo reitero que esta contribución, ojalá que sea sustantiva, ojalá que sea densa, pero que esta contribución que está haciendo esa comisión de diálogo a cargo de Rodríguez, y a la cual estamos asistiendo diversidad de sectores del país, bueno, espero que esto no sea algo episódico, sino que esto se convierta en la norma, que tengamos una campaña electoral en paz, una campaña electoral en un lenguaje de proposiciones, en un lenguaje de soluciones, en un lenguaje de salidas positivas. Usted denuncia tal acto de corrupción, ¿qué propone usted? Usted denuncia el hambre, la miseria, ¿qué propone usted? Usted denuncia el deterioro de los servicios públicos, ¿cuál es su propuesta gerencial? Es decir, que pongamos el énfasis en el lenguaje de construir, de elevar, y que no se nos vaya la campaña electoral, al menos esa es nuestra tesis, Rosa, que no se nos vaya por la cloaca de difamaciones, de injurias, que después es difícil recoger. Es más, hay gente que no tiene interés en recogerlas, sino que más bien hace de eso el impulso de su crónica política. Así que si algo ha caracterizado estos diálogos en la Asamblea, estas 3 sesiones a las que hemos asistido, ha sido un compromiso con una campaña en paz, una campaña respetuosa, y un compromiso con una campaña, independientemente de los muchos candidatos o partidos que haya, una campaña que preserve la dignidad nacional, que preserve la soberanía nacional, no una campaña que esté al servicio del intervencionismo, del injerencismo, no una campaña que signifique erosión de la autodeterminación, sino que sea una campaña en la que las propuestas, los sectores aportantes, los candidatos representen a Venezuela y no a intereses de terceros, de otras potencias. Así que una campaña en paz, una campaña en defensa de la soberanía, una campaña con todas las garantías. Se ha hablado de equidad en la presencia en los medios, que ya sabemos la hegemonía comunicacional que eso existe. También tiene sus tiempos de campaña, por eso es importante el tomarlo en cuenta en el cronograma. Entonces, bueno, estamos en eso y bueno, ya ayer nos presentó Jorge Rodríguez y la comisión redactora que recogió las ideas y las propuestas que hicimos entre todos. Nos presentó un documento, lo hemos llamado entre nosotros coloquialmente borrador. Le hicimos, todos los asistentes a esa reunión, le hicimos observaciones, aportes, recomendaciones al documento,
y la intención, al menos del presidente de la comisión y de nosotros como miembros, es que, bueno, si se recogen todas estas observaciones y no hay nada anómalo en el camino, se pueda ya la semana entrante, el lunes, revisar ese documento final, que sería una propuesta al Consejo Electoral. Okay. Y que el Consejo Electoral convoque las elecciones cuanto antes, este mismo primer trimestre. Claro, para que ya la gente tenga una fecha clara. Todos los países de la región, bueno, y algunos que ya celebraron sus elecciones, tenían muy claro todo ese cronograma electoral, fecha de las elecciones y todo lo que implica el calendario, las jornadas especiales en el registro, como usted mencionaba también, el tema de la campaña y que debe ser plural. Ahí es donde está el tema de las condiciones, que normalmente los partidos políticos también están allí muy atentos en exigir, el tema de los acompañantes, observadores electorales, entre otros. A propósito de este encuentro, pues han llegado muchas declaraciones y muchas reacciones en las redes sociales, y también veo como en el discurso de los partidos tratan como de explicar a su militancia o seguidores que el tema del diálogo no significa ceder a lo que creen. Lo escuchaba tanto en declaraciones que ofrecía el día de ayer Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, y por el otro lado, pues también desde la oposición. Es como si estuviese mal visto, quizá para los seguidores, o lo ven como una traición a los principios del propio partido, sentarse y conversar con otro, y me llama la atención porque en otros países es tan natural, tan común, y bueno, es parte de la política y de la vida misma sentarse y conversar con quien piensa diferente, porque además es enriquecedor, y sobre todo cuando usted, como mencionaba, tenemos como pues objetivo final acomodar el país, mejorar las condiciones en las que viven los venezolanos. Entonces pareciera que está demonizado el diálogo. Esa es justamente la cultura del conflicto, la cultura del desentendimiento, la cultura de la confrontación extrema, una especie de machismo camorrero en la política en el que yo no doy mi brazo a torcer. Es decir, es una caricatura de lo que es la política, porque la política ha venido a sustituir, al menos en el mundo occidental, desde hace ya unos 5 o 6 siglos de manera definitiva, la política sustituyó a la barbarie. ¿Cómo resolvían los pueblos antes sus diferencias territoriales, raciales, religiosas, étnicas? Vamos a matarnos, no hay otra. ¿Qué pasó cuando empezaron las cortes y empezaron los parlamentos y empezaron los sindicatos y surgieron los partidos políticos y vinieron los conciliadores? Es decir, la política, el entendimiento es el palpitar de la política, los acuerdos. Así que un político a quien le avergüence llegar a acuerdo o quien se sienta mal haciendo concesiones, lo único que está demostrando es su dogmatismo, su mundo cerrado que cabe en un pequeño círculo. Porque si usted es perfecto y usted no se equivoca en nada y usted tiene todas las soluciones, bueno, entonces usted no tiene que hacer ninguna concesión. Pero si hay otras propuestas sobre la mesa de otros sectores, si hay gente que dice, mira, lo tuyo es interesante, pero ¿por qué no lo ves desde esta perspectiva? O, voy más lejos, si hay otros intereses. En Venezuela, por ejemplo, tenemos sectores que son importadores y hay sectores que son exportadores. Al exportador no le conviene las mismas políticas en detalle que al importador y viceversa. Pero tenemos que buscar, en beneficio de ambos sectores que el país necesita, una política ecuánime, una política inteligente. Bueno, así pasa en cualquier decisión. Claro. Entonces, un político que no quiera hacer concesiones, o un político o alguien que se dedique pues a la actividad política. ¿Y por qué digo un político? Porque la política representa, en teoría, el interés general, el interés de todos. El vendedor no. El vendedor quiere vender, en términos generales, no estoy insultando a nadie. El que vende quiere vender al mejor precio posible. Y quien compra quiere comprar al mejor precio posible. Por eso es que la oferta y la demanda es una explicación tan gráfica del complejo mundo de la economía. Entonces, este diálogo que estamos haciendo no es para sectarios. Este diálogo que estamos emprendiendo no es para arbitrarios. Este diálogo es para quienes queramos que el país tenga un clima de armonía, un clima de entendimiento. Ahora, eso no significa que usted va a perder su perfil, que usted va a renunciar a sus propuestas, porque usted admita que el otro, en 30 cosas que dijo, tiene razón en 2. Eso no tiene por qué disminuirlo usted. Claro.
Pero en medio de ese escenario hay una población que está esperando respuestas, que está esperando soluciones. Y por eso yo espero que la semana entrante, sí, Rosa, tengamos definitivamente la propuesta del Consejo Nacional Electoral. Una propuesta que sea coherente y que además en medio de esos acuerdos, sobre todo se llama el respeto, al entendimiento del otro, al gran diálogo nacional, el rescate de esa política con P mayúscula que usted menciona y no la de incentivar posturas polarizadas que además llevan a cegarnos y a no ver la realidad. También hay elementos actuales que también están presentes para el análisis. La salida de los trabajadores de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela es otro de los temas que también son noticia, que también preocupan, sobre todo qué implicaciones pueda tener. Has planteado dos asuntos capitales, ¿no? Primero, cómo hace la oposición para entenderse, que a veces ni siquiera dialoga entre sí, y lo de la Oficina de Naciones Unidas. Sí. Yo quiero informar, creo que esto es poco conocido porque es muy reciente, y creo que solo ha informado sobre eso Juan Carlos Alvarado, el líder de COPEI, y Bernabé Gutiérrez, el secretario general de Acción Democrática. Hemos sostenido 16 partidos políticos, hemos sostenido ya 2 reuniones, por cierto, en la sede del partido COPEI, muchísimas gracias por su hospitalidad. Hemos sostenido ya 2 reuniones para que esta campaña electoral no se pierda, porque son diversidad de matices, de propuestas, de tarjetas, y esos 16 partidos y 6 más que están por incorporarse, tenemos cosas en común. Es decir, creemos que ya está bueno de 25 años de un modelo de economía centralizada, 25 años de un gobierno monopartidista con criterios muy estrechos para el reclutamiento de personal en la administración pública, 25 años en que se ha ido disminuyendo la descentralización. Bueno, la situación económica terrible que conocemos, claro, que ha sido devastada y ha sido empeorada por el bloqueo. Pero que el bloqueo no la originan las pésimas políticas económicas, aunque hayamos llegado a esta situación de hambre y de emigración por estos últimos 9 años de bloqueo. Es decir, tenemos en común eso, queremos un cambio, ese modelo de estos 25 años, que ya es bastante, y tenemos en común que nosotros defendemos la soberanía nacional. Nosotros recibimos con indignación ese tutelaje del cual son objeto algunos sectores políticos del país por parte de otras potencias. Y recibimos con desagrado y con sorpresa que sectores políticos del país, bueno, pidan más bloqueo, es decir, más dificultades para los productores, más dificultades para que haya ingresos nacionales. Y si el gobierno, en este caso el de Maduro, pero sea de quien sea, si un gobierno no tiene dinero, no le ingresa, porque no puede vender petróleo, ni puede vender gas, ni puede hacer transacciones financieras, está aislado de los mercados internacionales, si no le ingresan divisas, entonces ¿con qué dinero va a aumentar las pensiones, va a dotar los hospitales, va a arreglar las carreteras? Es decir, hay un acto realmente irresponsable, demagógico, cuando usted con una mano pide bloqueos, sanciones, y con la otra mano hace una manifestación para que aumenten los salarios y doten los hospitales. Así que nosotros... Aunque algunos sectores de esa oposición han reconocido el error, ¿no?, de las sanciones. No todos. No, y es que yo creo que ha habido un crecimiento en la conciencia nacional. Primero se creía que esto era una pachotada, que esto era una afirmación vacía. Y buena parte del país observador, independiente, y también de buena parte de quienes antes pedían sanciones, se han dado cuenta que fueron timados, porque las sanciones en un principio se vendían como un castigo a los narcotraficantes, a la corrupción, a los violadores de derechos humanos, como un gran cansancio de que eso no se pudiera castigar en el país, y de repente se fueron percatando que esto no era más que una herramienta de una estrategia para agravar la crisis, para asfixiar al país. Entonces, bueno, estos 16 partidos, Rosa, es a donde quiero ir, y los que están por incorporarse, creemos que es hora de que presentemos fórmulas coincidentes, ojalá que fueran pocas fórmulas, es hora de que hagamos propuestas coincidentes y si es posible que esas propuestas coincidan en candidatura presidencial, perfecto. Pero hemos comenzado a ver cómo resolvemos este problema, porque esa crítica, según la cual ni los mismos partidos de oposición se ponen de acuerdo, esa crítica tiene razón.
Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para entendernos y para acordarnos. Lo otro de Naciones Unidas... Eso lo tenemos que hablar al regreso de la pausa. Ese es un tema complejo y algún día nos iba a pasar algo así. Eso estaba casi que muy en evidencia. Primero porque hay un deseo, hay un interés, y a eso no podemos renunciar. Hay un interés de defender los derechos humanos, de hacer observación permanente de cualquier arbitrariedad, no aquí en Turquía, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Afganistán, en Argentina, donde sea. Es decir, el interés de la especie humana por defender los derechos humanos, que es algo universal, trasciende las fronteras político-administrativas de cualquier país. Entonces, por una parte hay un interés, albricias, bienvenido el interés por defender los derechos humanos. Por otra parte, hay oficinas que se han especializado en eso y tratan pues de ser eficientes. Pero por otra parte, hay una subcultura de injerencismo, hay una subcultura de preeminencia política, de colonialismo, en la que muchas veces o algunas veces estas oficinas de organismos internacionales de mucha entidad creen que valen más que el propio país al cual están asistiendo, al cual están ayudando, no interviniendo. Entonces, en este caso, pues se ha dado una situación muy, muy dolorosa, muy lamentable, una noticia de mucho ruido, muy desagradable, expulsado, cerrada una oficina de Naciones Unidas en Venezuela. Sí le escuché al presidente de la República afirmar tajantemente que las relaciones con esa oficina de Naciones Unidas seguían intactas, simplemente que han sido sus delegados en Venezuela los que han sido expulsados. Me comentaba el doctor Marín, que es el secretario general de Soluciones para Venezuela, me decía, analizando este tema y estando de acuerdo en que no se puede permitir esta actitud colonialista, injerencista, abusiva, de meterse en la política nacional, de querer hacer propaganda política con denuncias ciertas o falsas, que él hubiese preferido, me decía Marín, bueno, que se le hubiese llamado a Naciones Unidas y se le hubiese dicho, mire, búsquele sustitutos a estos porque estos se van. Una nota de protesta, un llamado a consulta. Y reclamarle sustitutos a unas personas que han actuado mal, pero no cerrar la oficina como tal. Hubiese sido posiblemente una decisión intermedia. Pero es un tema que también pueden tocar en esa mesa de diálogo. Bueno, entiendo que el cronograma electoral es el punto, pero podría ser punto de partida para otros temas. Qué bueno que lo observaste, porque una de las bondades de esta iniciativa que ha tomado Jorge Rodríguez esta vez es que él mismo propuso que esa instancia no muriera una vez que se definiera el calendario, sino que fuese una instancia permanente de diálogo para abordar muchos otros temas. Y como el económico, por ejemplo, el tema del salario. Que es fundamental, es un tema que tenemos que abordar. Entonces, lo de Naciones Unidas, todo esto tiene solución. Esto no es algo que... Porque todos tenemos interés en que se preserven los derechos humanos, que se luche a favor de ellos, pero también tenemos interés, ni tan calvo ni con dos pelucas, que no se usen los derechos humanos como una medida de colonial, de colonialismo, de injerencia, de abuso de poder. Eso no es correcto. Doctor Fermín, antes de irnos vamos a leer algunos comentarios de nuestra audiencia y los vamos a hacer a través de la cuenta en la red social X del señor David Inocente Osorio, que siempre nos escribe, dice: veo positiva la diversificación de la política internacional venezolana y al entrar en los BRICS, la historia nos enseña que los estadounidenses europeos no son autores confiables en la geopolítica internacional y que Venezuela debe buscar aliados confiables como Rusia, es su opinión, y dice que estamos viendo la decadencia absoluta de instituciones como la ONU o la OEA en el caso venezolano. Bueno, esto tiene momentos históricos, lo del dólar, ¿no? El dólar ha sido una herramienta civilizatoria. El dólar como moneda de intercambio, como elemento de intercambio económico, ha sido muy positiva y ha dejado huella constructiva en el desarrollo de muchos circuitos económicos de muchos países, ha facilitado el intercambio comercial. Pero cuando el dólar pasa a ser una herramienta de intervencionismo político-militar, cuando el dólar deja de ser solo un elemento de intercambio comercial o monetario para convertirse en una forma de chantaje
lo que está ocurriendo con Venezuela con el bloqueo económico, que los venezolanos no pueden abrir cuentas. Un venezolano va a abrir una cuenta en el exterior, así esté de la manera más transparente sus papeles. Bueno, eso es un martirio, eso es un problema. Igual pasa con los empresarios, con los comerciantes y otros países que han vivido sanciones y que el látigo de las sanciones comienza por el dólar y por la economía. Bueno, terminaron buscando una válvula de escape y esos BRICS, esa nueva banca, esa nueva moneda, esa diversificación de los elementos comerciales de intercambio, pues obedece a eso. Es decir, y nunca antes en la historia además se había visto, hablando de los BRICS, ese acercamiento entre Rusia y China tan fuerte como ahora. Luego de las sanciones de Estados Unidos a Rusia, mucho se ha hablado del efecto boomerang de las sanciones, de cómo en la historia nunca han logrado pues surtir el objetivo que tienen, que es el lograr el cambio de gobierno. Vemos en Cuba más de 60 años con una política de bloqueo, pues no ha significado nada y pareciera inexplicable que para el gobierno de Estados Unidos en su política exterior no se entienda que este tipo de políticas finalmente no logran su objetivo, sino que al final la población es quien más sufre las consecuencias, más no a quien ellos pretenden pues presionar. Porque buscan fórmulas de escape o otro tipo de acuerdos. Son los momentos históricos, ¿no? En Estados Unidos algunos sectores y analistas ven con preocupación ese acercamiento China-Rusia, que es muy positivo para la humanidad, pero ¿qué diría Nixon o Kissinger, ya fallecidos ambos, cuando ellos promovieron ese extraordinario acercamiento entre los Estados Unidos y China, que le hizo tanto bien a la humanidad y que es tan positivo? Es decir, las políticas donde hay colisión de civilizaciones, donde se plantean guerras o exterminios a muerte, aunque sea por los refinados métodos económicos, son políticas bárbaras. Así que todo aquello que tienda al entendimiento de la humanidad, al mejor intercambio de las culturas, sobre todo de los bienes económicos, es positivo. Y los BRICS, para un epílogo breve sobre esto, el hecho de que Venezuela busque con interés ese cinturón, esa colcha de protección, donde no se le bloquee financieramente, no necesariamente significa que renuncie a sus operaciones en dólar. Es decir, hay un momento de diversificación económica y Venezuela lo necesita, porque si estos años de bloqueo económico no nos enseñan que la mejor independencia es depender de la mayor cantidad de factores, no hemos aprendido nada. Si nosotros vamos sobre pretexto de la lealtad, sobre pretexto de compromisos cerrados, a depender de un solo escenario económico, le estamos haciendo daño al país.